things. Now, how do you think a dad feels when his son wants to get this? Yeah! Yeah! That's how I feel. Right, Zuri? I let my boys choose their life. That's how Mama and I, that's how we are, right? I love to play at cooking with my play and make. Play and make. Cooking so real looking with my play and make. Play and make. The toaster popping up and down, the blender turning round and round. Plus you get some Kool-Aid to make a homemade drink. That's great! Hot Wheels Adventure! It's adventure and danger with the Jungle Ranger, an army truck that transforms into an Amazon rainforest. Cool. Almost got the axe. Yeah, giant spider. T-Rex attack. What's next? Evil bulldozer on the volcano. Eat lava, dude. Cool. Three sharks. Join Ripster, Blaze, Jack, and Big Flamu. 4 heroes fighting to stop the evil Dr. Paranoid from taking over the world. They fight, they bite, they kick some serious sin. Now blast into action with the new Shark Cruiser with monster-biting power and fan-action traction. Eat dirt, Paranoid. Street Sharks figures and Shark Cruiser vehicle, each sold separately. Shark Cruiser, the ultimate biting machine. New from Mattel. Awesome. Mujer. Hombre. Nací con el cuerpo que indica que eres una mujer. Tengo un sexo reproductivo femenino. Me identifico como con un género masculino y generalmente está asociado a la palabra hombre. Nací. Porque tengo una vagina. Buena pregunta. La verdad no. Supongo que cuando empezamos a jugar con juguetes de dinosaurios. Pues desde la infancia creo que, por ejemplo, en el kinder siempre era de que ponían a los niños con los niños y a las niñas con las niñas, y ahí tú ya identificabas que eran diferentes o que pues tendrían que estar los hombres, y ahí es cuando tú ya identificas cuál es la diferencia. Probablemente en mi casa mi mamá
infancia ya los papás le enseñan que es un niño. Pues mi papá, supongo. Ajá, sí, me decía que era su niña y por lo tanto pues es soy niña, ¿no? Okay. No precisamente que me enseñaran como educándome, sino que tuve cierta noción del tema porque me llegaron a remarcar en algunas ocasiones que mis actitudes o mi forma de hacer las cosas eran de hombre y no de mujer. Como algo más reciente es como que el caballero tiene que pagar. Era como cierran las piernas, come con la boca cerrada, como modales sobre todo. Y creo que desde chico sí hubo pues cierta hacia el hecho de que yo me tenía que juntar con niños, de que siempre tenía que andar con mi papá, o sea, de trabajar con él, o sea, eso es lo que a mí me hicieron creer para decir que yo era un niño.